cortina, ustedes vamos trabajando la parte que corresponde a la evidencia nuestra, digamos, general. Son un par de segundos de fase con el internet. Normalmente el internet uno habla y toma. Yo me desconecto, entonces los dejo a ustedes. Sí, yo también me retiro ahí. No nos molestas. Profesor, usted que es puro académico, puede hablar ahí sobre todo, ¿no? Todos son académicos los que están ahí. Sí. Todos, la mayoría, ¿no? Algunos. Pero ¿por qué te vas a retirar tú, Sotero? Es que tiene que hacer. Porque la pantalla es muy chica, ¿no? Ah. No, pero ya me quedo aquí con usted a compartir. Yo los voy a seguir por las redes, los dejo conversando a ustedes. Ya. Que les vaya bien. Nicole, te dejé un mensaje. Fernando Foy no puede estar hoy día porque Fernando Foy está delicado de salud, ¿no? Ya, sí. Él se quebró una cadera y el tratamiento le ha sido dificultoso. Y con el cambio de clima se le han incrementado con dolores, entonces está medio complicado. Ya. Pero les mandó saludos, dijo. Hubiera gustado estar en esta mesa igual que la otra vez, ¿no? Bueno, la otra vez lo vi muy atento. Sí, pues la otra vez estaba desde la cama y desde el lecho estaba trabajando la otra vez. Ya. Ahora ya estamos prácticamente llegando casi a la mitad de la cortina y podemos ir desarrollando el trabajo. Ya, ahora vamos a partir. Buenas tardes a todas, todes y todos, porque esto es medio complejo hoy día conversar. Estamos empezando el conversatorio del día de hoy con Aldo Valle Acevedo, quien es el candidato a gobernador regional. Y tenemos que decirles también a ustedes que fue invitado para conversar con él también a Rodrigo Mundaca, pero él se excusó por el trabajo y por su agenda, que estaba muy completa. Y también con otras personas que se conversó, pero no, a esta altura no fue posible que, no en este evento, sino que en otros posteriores a otro día, antes conversar sobre la situación y lo que nos espera para el día sábado y domingo. Bueno, primero un llamado que lo vamos a hacer desde acá a que la gente vaya a votar, muy necesario. Necesitamos que se ejerza el derecho al voto y a la opinión, y para eso todos los esfuerzos que hagamos son importantes. Ojalá cada uno de ustedes también lo exprese en las preguntas y en la conversación. Voy a presentar, y cada uno de ustedes pues lo hace, Aldo Valle Acevedo. Todos conocemos prácticamente quién es, su historia, que últimamente ha sido bastante publicitada en las radios, en las páginas, en las redes sociales, etcétera. Ha sido muy bien catalogado y se ha ejercido bastante información con respecto a su actividad. Entonces, yo voy a dirigir el debate. Espero que tengamos una buena tarde en la conversación y voy a dar la palabra, ¿no es cierto?, para que empiece Roberto Yocota, quien se va a presentar y va a hacer primero la presentación, después empezamos con la pregunta en el mismo orden. ¿De acuerdo? Después Renato y el doctor Tito Tricot, que ha sido parte de nuestro equipo también de trabajo. Roberto. Gracias. Buenas tardes. Saludo a todos los panelistas y por supuesto a mi ex rector de la universidad, el profesor Aldo Valle. Bueno,
Yo fui exiliado, estuve muchos años fuera de Chile, traté de volver el año 89, no se pudo, o sea, volví, pero no me pude quedar, tuve que volver a Alemania y volví el año 2004 en que me integré a la Universidad de Valparaíso. Poco tiempo después, don Aldo Valle fue rector de la universidad y de ese tiempo lo conozco. Bueno, yo fui exiliado, estudié en Alemania y hice también mi doctorado en Alemania. Trabajé como investigador en la Universidad de Leipzig y después fui gerente de finanzas de un holding financiero y, como digo, el 2004 hasta el año pasado fui docente de la Universidad de Valparaíso y acabo de jubilar y eso es lo que tengo presentación. Gracias. Renato. Bueno, antes que todo, espero que escuchen, que es lo principal. Sí, escucha saber bien. si los demás escuchan. Lo segundo es saludarlos a todos y todas las que están detrás de la pantalla. Y tercero, decir que yo soy profesor de Historia y Geografía de la Universidad Católica, dirigente del Colegio de Profesores y particularmente el secretario general de la CUT Provincial Valparaíso. Eso, mucho gusto. Doctor Tito Tricot. Está en silencio, Tito. Sigue en silencio, Tito. Tito, no está hablando, que está en Playa Ancha, de arriba del cerro, entonces. ¿Qué pasa, Tito? Algo pasó en el aparato. Sí, bueno, sigamos, continuamos y vamos Ya probando. baje. ¿Ya? Que Vamos baje la cámara para poder hablar. Sí. Pero es que está abierto su micrófono, el problema es que no sale. Si está en el celular, tiene que apagar la cámara, parece. Tiene que apagar la cámara muchas veces. Bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno. En cuanto a soluciones, Que de medio de problemas, Ya, vamos, lo vamos resolviendo. Tito, cuando estemos, interrumpe nomás, que estés en el aire y te damos el paso, ¿ok? Bueno, las primeras preguntas. No escucho tampoco. se escucha, ¿no? Sergio, ¿qué es lo que...? Sí, estoy acá. Guiando? ¿Tú estás guiando? ¿Quién habla? Roberto, tú con las primeras preguntas. Sí. Perdón, ya. A mí me interesaría saber cuáles son los orígenes de don Aldo Valle, cómo llegó a ser un representante de la centro izquierda, primero que nada. Suave. Bueno, yo sí, mira, yo creo que la biografía de las personas es bien importante porque de verdad mucho de lo que pensamos tiene que ver con nuestra historia de vida.
¿ah? Creer que uno accede por una vía abstracta a los juicios y a las ideas que finalmente abraza como propias, ¿no? Es, a mi juicio, erróneo, porque no es así. Nosotros somos hijos de una experiencia de vida, de una experiencia social, y esa experiencia y la experiencia biográfica obviamente está dada por un contexto. Yo creo que hasta los significados, ¿no?, que vamos construyendo tienen que ver con esa experiencia de vida, y ahí está, creo yo, la primera razón de mi pertenencia, ¿ah?, a lo que yo denomino la centroizquierda, porque mi madre era obrera de ferrocarriles, ella era guardacruces de ferrocarriles. Yo viví siempre en una casa de ferrocarriles, de los que la empresa le daba a sus trabajadores, a la orilla del tren, ¿no? Al final de la estación o al inicio, digamos, del andén, dependiendo de por dónde entrara uno a la estación de trenes. Entonces yo crecí primero viví en una estación del ferrocarril en la comuna de Tiltil, que se llamaba Montenegro, y mi madre trabajaba ahí. Pero luego, cuando yo cumplí 6 años, la trasladaron a ella, a la comuna de La Cruz, y ahí también a trabajar como guardacruces. Pero claro, ahí viví hasta los 22 años, estudié en la escuela básica, la escuela número 9 de La Cruz, hasta 7º año, y yo después pasé a estudiar al Liceo Eduardo de la Barra. Hice una pasada por un colegio particular en Quillota, en 8º año, pero después entré a la enseñanza media, a primero medio, en el Liceo Eduardo de la Barra, y ahí estuve hasta agosto del 73, en realidad, porque después no volví, porque a mí el golpe militar me cambió la historia familiar, no fue algo que nos pasara desapercibido. Y entonces volví y terminé la enseñanza media en el Liceo de Quillota, en ese tiempo se llamaba Liceo de Hombres Santiago Escutio Orrego de Quillota. Y claro, el año, en el tiempo, en el gobierno de la Unidad Popular, yo a los 16 años, ¿sí? Obviamente por influencia familiar, en mi casa siempre se habló de política, coloquialmente les digo, mi madre y mi padre siempre discutieron de política, y eran personas interesadas en la política, con puntos de vista distintos, pero muy, creo yo, conscientes, ¿no?, de la relevancia de lo que ocurría en la política del país. Y claro, el año 72 decidí formar un núcleo socialista en el Liceo Eduardo de la Barra. Después de haberlo formado, me presenté en el local de Almirante Mon, que hasta el día de hoy, digamos, es la sede, es un edificio, digamos, del Partido Socialista, que mucho tiempo sirvió a gendarmería en tiempo de la dictadura. Pero ahí estaba el Comité Regional del Partido Socialista. Y claro, empecé mi militancia en ese tiempo, y fui un militante activo durante la dictadura también, porque lo pasé mal para el golpe, pero no tan mal, digamos. Al poco tiempo me incorporé a la actividad política, siendo estudiante universitario, tomando los recaudos del caso y corriendo los riesgos que era, no sé si razonable. Hoy día pienso yo que no eran razonables, pero yo en ese tiempo pensaba que eran razonables, ¿no? Y
Y entonces, claro, tuve una participación política activa ahí en el Partido Socialista hasta el año 80 sí, hasta el año 87, en que, bueno, un grupo de socialistas que iniciamos también un proceso de crítica, de discusión, ¿no? Que llamamos la convergencia socialista o la renovación socialista, mirando críticamente la experiencia del socialismo real. Ese fue, digamos, mi tránsito. Y sobre todo, por lo menos en mi experiencia personal, buscando cómo hacíamos que pudiéramos desde la izquierda construir un proyecto de mayorías, ¿no? Que fuese un proyecto nacional de transformación y no nos quedáramos, por así decir, acorralados, digamos, en la izquierda, sin poder construir una mayoría suficiente, ¿no es cierto?, para avanzar hacia una transformación social. Bueno, y en eso, claro, hubo que enfrentar el plebiscito, formamos el partido instrumental, digamos, para tener apoderados, porque en virtud del artículo 8 de la Constitución no se podía inscribir al Partido Socialista, de modo que nombrar apoderados en el plebiscito del 88. Entonces inscribimos el partido instrumental, Partido por la Democracia, y luego yo trabajé en el Partido por la Democracia porque tomé responsabilidades directivas, pero el año 92 me retiré de toda actividad partidista. No, había otra actividad que a mí me gustaba mucho, que era la universidad. Y también tengo que reconocer que vi ciertos signos que no me gustaron, digamos, en la política ya institucional, en la política como profesión. Y obviamente era muy distinto a lo que habíamos hecho en dictadura. No sé, era otra gente, habían otras motivaciones. No, a mí no me empezó a aburrir, la verdad, digamos, porque claro, había que designar los cargos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con los cargos directivos de la administración? En fin, ya esa parte a mí tengo que reconocer, digamos, que no me atraía tanto, y entonces me dediqué. Yo ya en ese tiempo yo era ayudante asistente, en realidad, asistente de investigación de Agustín Esquella. Eso lo empecé a hacer como en el año 84, ¿no? 84, 85, por ahí. Pero claro, no me podía dedicar a eso porque era un vínculo muy precario y muy menor, ¿no? Pero en el año 90 Agustín Esquella fue elegido rector, y entonces me contrataron en otras condiciones en la universidad, y bueno, ya no había rector delegado, y me gustaba la universidad, obviamente la enseñanza universitaria, así un trabajo para mí, digamos, muy atractivo, y entonces, claro, me retiré de toda actividad el año 92 y después renuncié a la militancia política. Pero ahí ya renuncié con un juicio crítico y de rechazo también a buena parte de lo que yo estimaba, digamos, era responsabilidad. Porque hay una parte de lo que ha pasado en Chile que no es necesariamente responsabilidad de quienes estaban en el gobierno, pero hay otra parte que yo creo que sí, que fue responsabilidad. Y bastaba, y con eso, digamos, renuncié, y hoy día yo soy independiente. Yo no tengo militancia política, pero tengo un domicilio político, social, intelectual, en la centroizquierda, porque también tengo mis límites, mis conceptos, mis ideas, digamos, respecto de la democracia, ¿no? Claro. Respecto del derecho, y claro, hoy día la socialdemocracia europea cayó en un desprestigio, digamos, pero durante mucho tiempo yo creo que hizo un aporte significativo
al desarrollo, digamos, de una sociedad más integrada, más ecuánime, en fin. Yo creo en el estado de bienestar, digamos, yo creo en un sistema de economía, ¿no es cierto? No diré economía libre, pero yo creo, digamos, que puede haber un capitalismo respetuoso de los derechos fundamentales, que produzca además, que tenga productividad para satisfacer los derechos fundamentales, los derechos sociales, y desde ese punto de vista, claro, lo que hay hoy día, encuentro, digamos, que hemos retrocedido más allá de la colonia. En la colonia había una institución que era la encomienda. Bueno, la encomienda era una institución más cercana, creo yo, a una economía, ¿no es cierto?, respetuosa de la persona humana, que es lo que tenemos hoy día, digamos, porque incluso tenía límites, ¿no es cierto? La encomienda, digamos, se podía transmitir hasta por 3 generaciones, creo que, y seguía siendo, digamos, facultad del monarca, ¿no? Bueno, yo creo que hoy día de verdad que necesitamos transformaciones muy sustantivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Y eso es, y entonces, claro, me ubico en la centroizquierda porque a su vez, ¿no sé, soy en función muy... del tiempo, Sí, está bien. me permito hacerle al tiro una segunda pregunta. ¿Cuál ve usted que es el rol del movimiento social? ¿Y cómo piensa que debe vincularse el movimiento social con el proceso constituyente y con la descentralización o regionalización que a usted le va a tocar, si sale electo, también responder a ello? ¿Cómo vincular lo uno con lo otro? Sabemos que el plebiscito que tiene lugar, no el plebiscito, sino que digamos, y el plebiscito ya pasó, la elección de los constituyentes es producto justamente de las luchas sociales y del movimiento social. Por lo tanto, ese movimiento social queda 2 cosas. O enviarlo para la casa, como hizo en un momento lo que sucedió después del triunfo del no, o sencillamente darle un rol y que realmente, incluso no solamente durante el proceso constituyente, sino que posteriormente, el construir una nueva constitución y un nuevo país también. Sí. ¿Qué rol le ven? Bueno, yo creo que sería obviamente un error que se pensara que no vamos a requerir del movimiento social. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el movimiento social va a ser el factor que haga la diferencia. Si no hay movimiento social, se corre el riesgo, ¿no?, que finalmente los representantes, ya sea porque quedan en minoría o porque no adquieren la convicción suficiente, bueno, no garanticen que haya una constitución democrática, ¿no?, que habilite a la democracia, una constitución que habilite al Estado, porque lo que tenemos hoy día es una constitución que declara interdicto al Estado y que también declara interdicta la democracia, porque lo que hace es que institucionalmente maniata a las mayorías. Eso es lo que hace la Constitución de 1980. Pero claro, yo no creo en una democracia puramente representativa. Yo creo que la democracia debe ser también participativa, y una democracia es participativa en la medida en que hay un movimiento social. Y en la medida en que ese movimiento social también, ¿no?, sin embargo, logra articularse con una expresión política, ¿no?, con una expresión política institucional. Porque los movimientos sociales sin expresión política institucional corren el riesgo también de quedarse solo en movilización, ¿no?, y no alcanzar a ser movimiento, en el sentido de factor determinante de un cambio político sustantivo. Y entonces, a mi juicio, debe construirse, ¿no?, un mecanismo, una forma de comunicación y de relación fluida entre el movimiento social y la representación democrática
en la Convención Constitucional. Yo creo que eso hay que cuidarlo. Y también creo que descentralización no va a haber sin movimiento social. No, la fronda centralista, digamos, es muy poderosa y tiene capacidad, digamos, para, ¿cómo decirlo, no? Ir variando de color, digamos. Y entonces eso le hace mimetizarse, ese sería, digamos, el verbo, ir adoptando colores que a la larga, ¿no es cierto?, puedan contener la descentralización. Y la descentralización, para mí, es un componente también de una democracia, ¿no? Una democracia, yo decía muchas veces que una democracia con tanto centralismo es defectuosa. No, la verdad es que el juicio es algo más categórico. Una democracia sin descentralización no es democracia. Y yo creo que en Chile estamos más bien en la segunda hipótesis. Eso es, Roberto. Sergio. Sergio, tu micrófono está apagado. Perdón, Renato, tú tienes la palabra ahí. De las preguntas hechas por Roberto van marcando el itinerario de la conversación que tenemos hoy día. Y es importante, como dirigente social y dirigente de la CUT, especialmente, tú puedas entregar algunas las opiniones gruesas, digamos, con respecto a este tema. Bueno, reiterar el saludo y efectivamente hay que tratar de puntualizar en este breve espacio. Mira, Aldo, yo estaba leyendo la ley 21.074, que en realidad es la que da vida jurídica al gobierno regional. Y me interesaba porque finalmente siempre hemos discutido con los intendentes de los gobiernos sucesivos a propósito que no entienden en realidad los efectivos demográficos que gobiernan. O sea, son 38 comunas, no es solamente Valparaíso, a pesar de que yo soy pro Valparaíso y creo que es la ciudad más importante de Chile. O sea, eso se lo discute cualquiera, incluso los historiadores de tu universidad. Entonces, pero la pregunta mía va sobre una cuestión que siempre a mí ha sido motivo de yo ir a conversar con los distintos intendentes. Yo creo que efectivamente hablar sobre lo que significa el diálogo social, porque el diálogo social siempre lo aclaro para aquellos que son exacerbados, puristas y creen que todo diálogo es simplemente claudicación y no han leído nada de lo que dice la OIT, pero sin embargo se enrollan en sus propios preceptos. Y lo segundo también, decirle a las autoridades que tampoco es una convención palaciega. Nosotros no queremos ser escuchados. No es a propósito de, ya que tú mencionaste la encomienda, efectivamente las leyes de Burgos le dieron características de seres humanos al tratamiento de los indígenas, lo que no significa que los españoles se hayan comportado como humanos. Entonces, pero por último, el tema que ni es palaciego ni es tampoco claudicación, pero el diálogo social es una obligación estadual de carácter planetario, incluso en documentos respecto a la crisis humanitaria y sanitaria que se dio en este país. Una de las 4 sugerencias que hacía la OIT a propósito de entrar a conversar con los trabajadores, que finalmente son los que son el sujeto principal y el engranaje que mueve el mundo. O sea, eso sí que también se lo discuto con cualquiera de los suplantadores y sociólogos y todos, historiadores inclusive. Entonces, eso no lo va a modificar nadie. El retardo o el avance de los trabajadores no los hace dejar de ser el sujeto principal de todo. Entonces, pero yo quería conversar eso respecto a las facultades, porque finalmente las expectativas o las no expectativas que tengamos, particularmente en una idea territorial. O sea, yo quiero abstraerme del gobierno de los gobernadores de las 7 regiones, quiero centrarme en la 5ª región, porque aparte de ser el jefe político va a tener un paralelo que en realidad es el delegado presidencial.
Segundo, va a tener competencias normativas, lo que nosotros siempre hemos discutido, que Valparaíso debiera tener leyes propias, es una ciudad-puerto. Por lo tanto, también eso implica un conjunto de aseveraciones que no se dan, no se han hecho. Tercero, que en la planificación nosotros siempre, y particularmente yo me hago esa pregunta, sobre qué cosas reflexiona, decide y estudia el GORE. Para mí es un poco también lo que pasa en la universidad respecto del mundo. ¿Qué es lo que hace la universidad en su interior? Que nadie la sabe porque la extensión se murió hace 50 años. Entonces, y también respecto al presupuesto, porque finalmente no es focalizar, que es otra discusión que tenemos los trabajadores. Piensa tú que esta región se mantiene hace como 20 años casi en los 2 dígitos de cesantía, exclusión, pobreza, etcétera. Y más encima las crisis hídricas y las zonas de sacrificio. Y finalmente, en el tema de coordinar, supervigilar, fiscalizar el funcionamiento de las entidades por los organismos públicos, la institucionalidad. A propósito de que va a tener esas facultades entregadas por ley. Ahora, la pregunta que, aparte de esas 3 preguntas, la pregunta que encierra, bueno, ¿cuál es la opción? Porque finalmente nos estamos refiriendo no solamente a la ley, los trabajadores estamos haciendo una participación real, efectiva, concreta, que hasta ahora no se ha dado. Y eso significa entrar a resolver los problemas de la quinta región, de las 38 comunas, y en particular de la comuna más importante del país, que es Valparaíso. Renato, efectivamente es como tú planteas, aquí hay un diseño, todavía a mi juicio malicioso de esta descentralización, porque la figura del delegado presidencial, si bien acota, digamos, sus atribuciones a gobierno interior, ¿no? La relación con las policías, seguridad pública, deja, sí, la representación todavía de la autoridad sobre todos los servicios que dependen de la administración central, ¿no? Va a seguir siendo una autoridad administrativa. Y claro, el gobernador va a tener esa misma atribución, pero el delegado va a proponer las ternas para el nombramiento de las secretarías ministeriales, ¿no es cierto? Así está, digamos, en la ley. Y yo tengo la idea, digamos, que nosotros vamos a iniciar un proceso político, ¿no? De descentralización, pero sin tener las herramientas todavía, ¿no? Y entonces lo más, creo yo, relevante es que, sin embargo, va a ser una autoridad política, el gobernador regional, no va a ser una autoridad administrativa. Va a tener un fundamento de legitimidad y de legitimación propio, que es la elección, ¿no es cierto?, por sufragio universal directo, y que en consecuencia va a ser quien represente, quien legítimamente, ¿no es cierto?, a la unidad política, región de Valparaíso. El hecho, digamos, de que el diseño no se considere esta autoridad que va a presidir el Consejo Regional, que va a ser el órgano ejecutivo de los acuerdos del Consejo Regional, que en el Consejo Regional hay un conjunto de atribuciones en el gobierno regional, que va a tener además, no va a estar solo el gobernador regional, porque tiene un Consejo Regional con 28 integrantes, ¿no es cierto?, que son a su vez elegidos por sufragio universal. Y desde ese punto de vista, entonces, a mí me parece que esta autoridad política se puede salir del proceso que hasta ahora hemos conocido, convocar a una descentralización política dentro de la región. ¿Por qué? Porque a ustedes no les va
para nada, ¿no es cierto?, a sorprender. Yo no le agrego ningún conocimiento, pero aquí se reproduce también el centralismo dentro de la región. También hay provincias que se sienten el patio trasero, digamos, postergadas, subordinadas. E incluso creo que hay provincias que no quieren seguir siendo parte, digamos, de esta región. Yo lo he escuchado más de una vez en el caso de las provincias de Aconcagua, o sea, San Felipe, Los Andes. Pero este gobernador regional va a poder, teniendo el acuerdo del Consejo Regional, llevar a cabo iniciativas de participación, por ejemplo, de las organizaciones sociales. Hoy día el intendente no saca nada con convocar a las organizaciones sociales, digamos, porque es una conversación en la que difícilmente podría cumplir acuerdos, porque basta con que le pregunte al ministro y que el ministro le diga que no y se acabó, digamos, no tiene ninguna autonomía. En cambio, esta autoridad va a tener una autonomía. Habrá que actuar dentro, obviamente, del ordenamiento jurídico, pero el ordenamiento jurídico siempre deja una oportunidad a la política. Eso, digamos, no es necesario ser un especialista en interpretación del derecho. No. Nadie podría, en contrario, sostener que el texto legal siempre deja una oportunidad a la interpretación, ¿no? Y obviamente, digamos, en el caso, digamos, ¿no?, de las facultades que se le entregan, digamos, al gobierno regional o al gobernador regional. Entonces, y aquí yo lo conecto incluso con lo anterior, ¿no? Cómo el movimiento social, ¿no?, se puede expresar a través de las organizaciones, por ejemplo, las uniones comunales de juntas de vecinos. Yo creo que esa es una institucionalidad que hay que rescatar, que hay que poner de pie, y que el movimiento social debe expresarse también en esas organizaciones, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿no?, a mí me parece que aquí hay una posibilidad de avanzar. ¿Por qué? También, de nuevo, volvemos a la Convención Constitucional. Tiene que haber un nuevo capítulo sobre gobierno y administración regional. No puede ser este. El diseño actual es para que no haya en realidad una descentralización política. Piensen ustedes que el 90% de la inversión pública en la región va a seguir siendo decidida centralmente. El 90%. El Fondo Nacional de Desarrollo representa, creo que, el 7% de la inversión pública en la región. Entonces, es evidente que es una descentralización que está diseñada maliciosamente para que no haya descentralización política como parte de un proceso democratizador del Estado. Y entonces hay que ocuparse de eso. Y eso va a significar, por ejemplo, ¿no?, que la Constitución va a tener que desarrollar un principio de igualdad territorial. Y no solo enunciarlo, porque si lo enuncia nomás, entonces se lo deja al legislador. No, tiene que desarrollar un texto que fije las condiciones sustantivas, ¿no es cierto? La Constitución no tiene por qué llegar al detalle de la ley, pero la Constitución tiene que dejarle claro el camino a la ley, al legislador y a los demás órganos públicos, en el sentido de que se garantice un principio de igualdad territorial en inversión, en prestaciones del Estado, en servicios administrativos, y así veo yo, digamos, ¿no?, que esta autoridad va a tener una herramienta bien importante, que es velar por el cumplimiento de la probidad administrativa. Eso yo lo encuentro una herramienta política muy importante. Y no creo que sea, digamos, a ver, no creo que sea una herramienta indiferente a la hora de la política. Cuando hay corrupción, se transforma en una herramienta política fundamental.
si se actúa con integridad, ¿ya? Con independencia, con carácter, obviamente. Porque si llega alguien ahí que no quiere tener problema, digamos, que no quiere hacerse problema, bueno, no va a servir de nada, digamos, ¿eh? Pero si uno va a actuar con independencia, hay ahí, digamos, fíjese que todo lo que es ordenamiento territorial, ¿no? Ordenamiento territorial, la iniciativa para formular proyectos de desarrollo en la región, considerando desde luego los planes comunales, o sea, genera una relación entre los gobiernos locales y el gobierno regional ahora, a mi juicio, más directa, más expedita. Y entonces, claro, hay aquí una posibilidad de iniciar una transformación política de la relación entre el Estado central, ¿no es cierto?, y las regiones con las comunas, ¿no es cierto?, que van a ser las otras unidades políticas que va a haber dentro de la región. Y habrá que cambiar también el capítulo sobre gobierno y administración comunal, porque hoy día no hay propiamente gobierno local, en el sentido de que haya ámbito de decisión. Cuando una autoridad no tiene ningún ámbito de decisión, en realidad no es una autoridad política. No tiene sentido. Hola. Una pregunta en ese caso. Roberto, ¿Sí? dejemos que Tito pueda Bueno. señalar algunas cosas, porque ni siquiera tuvo la oportunidad de presentarse. Y de ahí vemos cómo vamos rematando los temas. De acuerdo. ¿Pero se escucha? Ahora sí. Ahora se escucha. Sí. Bien, bien, por fin. Ya, bueno, me presento o represento. Mira, yo Estamos mal con el sonido. Tiene que tomar distancia, parece. No, está acoplado. Ya. Alguien se metió en el internet en otro lado de la casa, ¿no? Eco. Estas cosas depende del lugar donde uno esté. A veces el internet es medio precario. Aprovecho de pedirles una excusa. Resulta que tengo un duelo familiar. Sí, subimos. Ya. Sí, Entonces, vamos a tratar de ir rápido, ¿ya? A ver si podemos terminar. Yo pensaba haberme quedado con más tranquilidad, pero tengo que ir a ver a mi hermano en realidad, porque a las 12:30 falleció su mujer. Y está aquí en Viña y bueno, ahora está haciendo los trámites, pero lo voy a ir a ver en un rato aquí entre las 6:15 y las 7:30, yo por ahí, las 8. Lo quiero ir a ver porque Nos quedan se 10 queda solo. minutos, un cuarto de hora nos queda. Estábamos Sí, terminando. no, pero puede ser Sí, puede está ser bien. 10 minutos más, digamos, en fin, no. Ya. Tito. No estoy tan lejos. Ya, muy corto, voy a ser bien preciso. Yo estudié contigo en el Eduardo Labarra también, Aldo. Tú no te acuerdas de mí, pero da lo mismo. Mira, ya, Sí. ya. Tú no te acuerdas, pero coincidimos ahí en el Liceo Eduardo de Labarra. ¿Y tú te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Y Yo recuerdo de ahí, por ejemplo, a David Carré, sí, a Guillermo Cherpin, también, gran amigo a nuestro. Chinchón. También. Todos eran compañeros míos. Todos eran compañeros tuyos. A Javier Ruiz. También compañeros míos, sí. Sí. Con ellos estuve, bueno, sí. Mucho. Sí. Bueno, todos ellos. Tito, ¿tú eras más chico entonces? Yo creo que tenemos la misma edad. Ya. La misma edad. Sí. Y soy amigo de tu hijo también, del Javier. Ya. Bueno, pero esas son cosas, nada que ver con lo que estamos hablando hoy día. En todo caso. Está bien. Bueno, pero mira, yo te quiero hacer una pregunta que es bien concreta, y que ya se ha mencionado más o menos, que es la relación
la relación entre el gobernador regional y el delegado presidencial, ¿no? Que se mencionó acá, pero yo te lo quiero hacer en relación a algo muy, muy concreto que sucedió aquí el 1 de enero del año pasado. Y te lo digo porque es algo que puede suceder, ¿no? Yo sé que las atribuciones, como tú lo mencionaste, las atribuciones del delegado tienen que ver con la seguridad interior, tienen que ver con... Cambiaron la atribución ahí en lo que eran ahora el gobernador y lo que va a ser el delegado en su oportunidad. Entonces, lo que sucedió el 1 de enero acá, el año 20, que ahí le volaron un ojo al profesor Matías Orellana, que estudió en la UPLA, ¿no? O sea, está vinculado a la educación, que es un tema que obviamente con el cual tú tienes mucho que ver. Bueno, y resulta que Marcelo Barraza, que también es candidato a alcalde por la Unidad Constituyente, y yo vi una foto tuya con él, ¿no? Con Marcelo Barraza. En un cartel, en un letrero, en algún momento, en alguna parte lo vi, ¿no? Y Marcelo Barraza, digo, hizo unas declaraciones terribles en ese momento, ¿no? Diciendo que algo así como que se merecía, que Matías Orellana se merecía el balín que le había llegado en el ojo, que le había destrozado el ojo y parte del cráneo, porque estaba pateando en el suelo a un adulto mayor, cosa que es absolutamente falsa. O sea, él recién había llegado a la plaza, ni siquiera estaba participando en los enfrentamientos, ¿no? Entonces yo quisiera saber tu opinión sobre eso y además, porque a pesar de que tú si tú fueras electo gobernador y el gobernador en su momento, el delegado presidencial en ese momento, si sucediera algo así, aquello que se llama desórdenes públicos, disturbio, como quieras denominarlo, si ese delegado presidencial le ordenara a la policía reprimir una manifestación, ¿cuál sería tu actitud, digamos, ¿no? Porque yo también leí declaraciones tuyas en algún momento que tu actitud sería apoyar a aquel que, independientemente de su signo político, digamos, ¿no? Tu actitud sería apoyar en las tareas de seguridad pública, en fin, ¿no? No te refería específicamente a las manifestaciones, sino que a la seguridad pública en general, digamos, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué opinas de lo que pasó ese día con Bueno, Matías Orellana? primero me parece que las opiniones que haya vertido Marcelo Barraza constituyen un despropósito, ¿no? Nadie puede hacer una afirmación como esa, que porque una persona que ha cometido, ¿no? Supongamos que fuera cierto, incluso, supongamos que fuera cierto, si una persona, digamos, que ha agredido a otra, haya derecho por parte de la policía, ¿no? A incrustarle, ¿no es cierto?, un proyectil, un balín en su cara, obviamente que es a mi juicio, ¿no es cierto?, un desatino, por lo menos, digamos. Tal vez haya expresiones todavía más que la puedan calificar con más precisión, y obviamente que no las comparto, ¿no? Yo interpuse un recurso para que se prohibiera el uso de balites. A mí eso me costó, digamos, recibir amenazas, insultos, pero me parecía, digamos, que no podíamos permanecer impávidos, perplejos, digamos, ante ese uso irresponsable, obviamente, ¿no? Contrario a todo sentido del derecho, de la justicia, de que la policía tuviera la atribución de reprimir de esa forma, ¿no? Yo creo, claro, que en el caso, ¿no es cierto?, de unidad constituyente, probablemente hay personas que tienen opiniones, desde mi punto de vista, muy regresivas. Ahora, no puedo atribuir en general, pero por lo que tú dices, digamos, a mí me parece que
esas opiniones tienen un déficit democrático y de humanidad, pero también jurídico, ¿ah? También carente, digamos, de todo sentido jurídico. Sí, lo que dice el derecho al respecto, digamos, que si una persona, ¿no es cierto?, comete una agresión en contra de otra, la policía no es encargada de ejecutar una sanción. La policía lo que debe hacer es impedir que continúe la agresión, reducir a esa persona en términos de poder detenerlo para presentarlo a un tribunal, digamos. Para eso, digamos, para presentarlo a un tribunal. Luego, digamos, de que el hecho sea puesto en conocimiento de un fiscal, ¿no? Pero tampoco las decisiones de la policía, digamos, ¿no? Es así. Y entonces a mí me parece un desatino. Y claro, yo no conocía esas opiniones de Marcelo Barraza, ¿eh? Tengo que reconocer que me parecía una persona razonable, con una... incluso cercana, digamos, no, tampoco sé tanto de él, digamos, pero desde luego ¿y qué haría yo ahora, Tito? Obviamente que yo jamás voy a cohonestar una decisión que implique represión, ¿no? No soy partidario, digamos, del uso de la fuerza respecto de manifestaciones públicas, salvo que, no sé, se estén cometiendo delitos flagrantes en que no haya otra opción. Pero la policía tiene siempre el deber de actuar profesionalmente. Y en ningún caso, digamos, no, mucho menos la represión para, en definitiva, no impedir el derecho a la protesta social, digamos, ¿eh? La protesta social es un derecho. Y el Estado no puede reprimir, no puede pretender impedir. El que se sale allí, digamos, del Estado de Derecho es la administración, ¿eh? Es el órgano público. No el que protesta, digamos. El que protesta está en el marco del Estado de Derecho actuando. Y es lamentable, desde luego, Tito, enterarme, digamos, de una declaración de una persona con la que tengo hoy día, ¿no es cierto?, una alianza política, o que pertenece a una alianza en la que yo, obviamente, estoy, porque participé en una elección primaria. Yo participé en una elección primaria, digamos, bueno, donde hay una diversidad, ¿eh? Pero precisamente lo hago en mi condición de independiente, porque no estoy para conectar ni en ese plano ni en otros planos, ¿no? Más bien, la razón mía, digamos, responde a que debemos hacer un esfuerzo porque construyamos una hegemonía democrática sobre la base también de la concurrencia de fuerzas plurales que expresen una diversidad social, porque creo que si no lo hacemos así, también nos vamos a quedar en el testimonio. Ahora, si ustedes me apuran un poco y me dicen, bueno, pero eso tiene a lo mejor consecuencias como la que Tito señala, tendría que decir que sí, que tiene consecuencias y que uno tiene que estar muy alerta, digamos, ¿no? Muy atento para no caer, ¿no? Obviamente en la inconsistencia, ¿eh? Para no caer en finalmente, ¿no?, la incoherencia. Y obviamente que yo estaré, y también esa es por así decir, mi apuesta, digamos, ¿no? El que se pueda construir una fuerza social amplia, que ojalá, yo digo, convertir a las mayorías sociales en mayorías políticas, ¿no? Y esas mayorías políticas capaz, ¿no es cierto?, de finalmente
por la vía del procedimiento, ¿no es cierto?, democrático, construir un nuevo Estado, tener una nueva constitución, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema político y social, una sociedad distinta, ¿no? Yo lo resumo en la idea de que lo que establece la Constitución del 80, lo que quieren los que votaron rechazo, y probablemente algunos incluso de los que votaron apruebo, ¿no? Y de un modo también a veces bastante amplio, porque a veces la gente tiene una cierta identificación política, pero cuando usted le pregunta por una idea sobre la familia, dice, en realidad esta persona no tiene ideas democráticas, digamos, ¿no? Pero eso se da, eso es así. Bueno, lo que quiero decir es que yo no comparto esto de que sea legítimo, ¿no?, una sociedad de ganadores y de perdedores. Yo no creo en eso, digamos. Yo creo que tenemos que hacer todo para que tengamos una sociedad en que todas las personas sean merecedoras, ¿no es cierto?, y tratadas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos civiles, desde el punto de vista de los derechos sociales, ¿no? Tratada como dotada, ¿no es cierto?, y como poseedora de una igual dignidad, de una igual dignidad. Y ahí hay un principio rector, digo yo, un principio orientador que debe dirimir entre ellos y nosotros, que siempre hay en la política, ¿no? Siempre va a haber un antagonismo, a mi juicio, irreductible en la política, y lo importante es saber en qué momento, ¿no es cierto?, levantamos la bandera y decimos, mire, aquí hay un antagonismo irreductible. En esto no vamos juntos. En esto tenemos una diferencia y vamos a hacer que la política dirima. En otras palabras, yo tampoco creo en un consenso, digamos, a cualquier precio. Y no creo en la condescendencia con el neoliberalismo. No creo en la condescendencia con, en definitiva, fuerzas que tienen una concepción autoritaria, una concepción clasista, finalmente, ¿no?, en ese mal sentido de la expresión, que es incapaz de reconocer a los pueblos originarios, por ejemplo. O sea, yo tengo ahí una diferencia cualitativa, digamos, ¿no?, insuperable. No puedo entender que se resistan, digamos, a que haya un reconocimiento constitucional, político de los pueblos originarios. Y entonces, bueno, hagamos que el proceso político pueda dirimir eso, pero sin que se conserven las ventajas, ¿no es cierto?, de los sectores más conservadores y autoritarios y privilegiados desde el punto de vista económico, porque Chile es un país que tiene una segregación, tiene una falla en la geología social, digamos, una falla de norte a sur, ¿no? Y con la irresponsabilidad, además, porque yo, perdonen que me extienda en esto, pero son temas que a mí también me entusiasman y me fascinan, digamos. Mire, Chile hoy día tiene un problema grave. Tiene el problema grave, digamos, de no llegar a funcionar como sistema social, ¿no? Porque llega a tal punto, ¿no es cierto?, la exclusión, cuando usted tiene, mire, 3,5 millones de trabajadores informales. Eso puede representar una amenaza muy, muy severa, ¿no? Cuando usted tiene, mire, mi cálculo es que más o menos unos 50.000 jóvenes salen del sistema escolar de enseñanza media y se pierden para el registro social. No van al mundo laboral y no van a la continuidad en educación superior. No se sabe dónde van. Y entonces, ¿cuál es el camino?
el dinero fácil, ¿no es cierto? La actividad informal, pero a veces una actividad informal ahí ya en el extremo, ¿no es cierto? O sea, Chile tiene un deterioro socionormativo gravísimo en marcha. Y a veces lo planteo así, en términos dramáticos. No sé si el proceso político institucional llegue a tiempo. Lo que, en ese sentido digo yo que se pone en riesgo el funcionamiento del sistema social. Y pareciera que no se dan cuenta, digamos, ¿no? Que no les parece una preocupación. La seguridad pública, fíjense, la seguridad pública, obviamente se rige también por el principio de la desigualdad, digamos. Usted tiene más seguridad pública dependiendo del barrio en que viva, o de la comuna en que viva. Bueno, es lamentable, Tito, que tú, tengas, ¿no es cierto?, que representarme eso, pero lo agradezco, digamos. Es muy legítimo que una persona, digamos, espero que se trate de un error, de una imprudencia, cuando no hay cierta claridad, cuando no hay ciertas convicciones democráticas o elementos suficientes para ponderar una situación y se quiere hacer, a veces se quiere hacer declaraciones políticamente correctas, se pueden cometer, ¿no es cierto?, errores como este, porque me parece que es un error que una persona, ¿no es cierto?, haga una declaración como la que tú citas de Marcelo Barraza, ¿no? Y obviamente que yo no la apruebo, todo lo contrario. Aldo, en función del tiempo, estamos llegando casi a las 6 de la tarde, 10 minutos, y tú necesitas moverte rápidamente. ¿Puedes hacer el esfuerzo para despedirte en estos momentos? Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero nos gustaría las últimas expresiones propias, ¿no es cierto?, de tu envergadura como candidato a gobernador regional. Estas cosas, los nombres de repente te van tomando. Y esperamos que tengan mucho éxito y que conjunto por el bien de la región, por el bien del país, tengamos los mejores resultados posibles para encarar los grandes problemas que tiene hoy día la sociedad chilena, especialmente en los procesos democratizadores que debemos empezar a trabajar más. Entonces te doy la palabra para que tú puedas, y después cada uno, si tú gustas, te puedes retirar en algún momento. Nosotros vamos a cerrar esto y vamos a poder expresar algunas opiniones también con respecto al proceso que viene en marcha. Ya, muchas gracias, Sergio. Hoy yo les agradezco desde luego el interés por tener esta conversación. Yo quisiera decirles que formo parte también de una generación que sufrió con la izquierda chilena, que tengo obviamente una memoria, un compromiso, y siempre en todo caso he tratado, ¿no?, de buscar cómo convertimos la idea de la democracia, de la justicia social, en una hegemonía cultural, ¿no?, intelectual, y que eso no es fácil de construir, y que tenemos que ser capaces también entonces de imaginar cómo se amplía, voy a usar una expresión antigua, ampliar la base de sustentación social de la izquierda. Esa ruta, uno entiende a veces que los más jóvenes, ¿no?, les cueste nada contenerse, digamos, ¿no?
y que consideren tal vez caminos más directos, vías más directas, o incluso más, por así decir, ortodoxas, o si ustedes quieren, más puras. ¿Ah? Pero la transformación política requiere de una fuerza y de un cambio en una correlación de fuerza, ¿no? Que está siempre en el plano de la política. Y uno tiene que tratar de conjugar, ¿no? Obviamente sus principios, ¿no? Incluso sus afectos, con la acción que acontece en ese plano, si ustedes quieren, más mundano de la política, y que tenemos que distinguir. Entonces, nuestro sentido de la salvación moral, si me permiten ustedes esa expresión, distinguir el sentido de la salvación moral de la acción política, y que cuando confundimos, digamos, y creemos, digamos, de que no hay diferencia, de que también es en la acción política donde tenemos que lograr nuestra salvación moral, nos confundimos y no logramos, digamos, la fuerza que se necesita. Yo he sido un crítico de la Concertación. Yo discutí, digamos, me mantuve alejado, ¿no? No formé parte de esos gobiernos, no ocupé cargos políticos en esos gobiernos. Estuve en la universidad haciendo algo distinto a lo que eran las definiciones de la política pública en educación de los gobiernos de la Concertación, ¿no? Puedo nombrar, digamos, a una de las personas que yo considero, digamos, más alejada en mi concepción de la educación, digamos, pero que compartía una participación política, no sé, José Joaquín Brunner, por ejemplo. Estoy en el lado opuesto, digamos, a José Joaquín Brunner, en lo que piensa en educación. Y también en materias económicas. O sea, yo considero, digamos, que los ministerios de Hacienda de verdad, digamos, estuvieron ahí. En broma yo decía que la democracia chilena limitaba con Teatinos 120. Teatinos 120, el número que tiene, digamos, la entrada al Ministerio de Hacienda. Hasta ahí llegaba la democracia chilena. Con, no sé, con Izaguirre, con Rodrigo Valdés, en que hubo que discutir, digamos, precisamente cómo avanzamos en la gratuidad, cómo se fortalecía la educación pública, pero así todo, pienso que se requiere, digamos, de una fuerza social, política, amplia, plural, porque de lo contrario corremos el riesgo, ¿no es cierto?, de ir renovando el testimonio, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Y eso es en el plano de la política. Y claro, en lo que yo llamo la salvación, digamos, moral, ¿no? De ser capaces, ¿no es cierto?, de entender que finalmente también hay una realidad objetiva que acontece más allá, digamos, de las intenciones o de las buenas intenciones de uno. El cuidado que uno debe tener, eso sí, es no quedar contaminado, es no quedar conectando finalmente, ¿no? Esa condescendencia, digamos, o finalmente esa falta de conciencia que, bueno, que yo por lo menos critico en varias de las decisiones que se tomaron en los gobiernos, digamos, de la Concertación, pero que, ya digo, insisto, siguen siendo expresiones políticas que pueden contribuir y que no hay que confundir tampoco la base de esos grupos políticos, con lo que puede hacer el desempeño a veces de sus cuadros directivos, necesariamente. Oye, yo lamentablemente me tengo que ir, pero bueno, seguiremos compartiendo este espacio, digamos, ya tenemos un vínculo,
Mantenerlo. que tenemos que mantener. Oye, Sí, muchas gracias por el interés. Si alguno de ustedes quiere decir algo, Sotero. No, algo breve, ¿no? Sí. Aldo, si eres electo al cargo que estás postulando, espero que esta conversación la podamos seguir haciendo en tu gabinete y nos invite un día ahí a conversar, seguir conversando, pero ya tú en el poder, ¿no? Me encantaría porque creo que tenemos una experiencia, ¿no? Una de vida, ¿no? Hemos compartido una época y eso facilita una comunicación y una conversación que a su vez, ¿no es cierto?, le hace sentir a uno cómodo, le hace sentir de modo confortable, ¿no? Conversar, hablar a partir de una experiencia que hemos compartido todos de una u otra manera. No sé, yo con Sergio, digamos, nos conocimos en los años 80 o en los años 70 y después de, no sé, pues de 30 años nos hemos vuelto a encontrar en esta... Y no me he encontrado en otras ocasiones, pero de pasada nomás, digamos. No, y los demás, si quieren algunos compañeros decir algo, aprovechemos un minuto. Ya, mira, Tito. Sí, una cosa, dos cosas. Una que yo me complica el término que usaste, Aldo, de capitalismo respetuoso. Me parece que es un contrasentido. Nunca ha sido, ni nunca lo va a ser. Pero eso lo podemos discutir otro día porque yo sé que te tienes que ir. Está bien, sí. Pero yo creo que es una contradicción en términos y eso nunca va a suceder, nunca sucedió en la historia del capitalismo, digamos. Y lo otro, mándale saludos a Javier. Yo hago una diferencia, yo hago una diferencia entre neoliberalismo y capitalismo. Bueno. Sí, yo hago una diferencia. Tal vez te refieras a la responsabilidad social de los empresarios. Sí, que es que tampoco es que los empresarios tampoco tienen responsabilidad. Me refiero a esos capitalismos que han convivido con estados fuertes, digamos. Con estados muy relevantes, digamos, con cargas tributarias, digamos, no, del 45%, digamos, o del 50%, en que el Estado decide, ¿no es cierto?, qué se hace con el 50 o más por ciento, digamos, de lo que se produce, digamos. Sí. Y en ese sentido digo yo que no sé si respetuosa puede ser la palabra, pero tal vez compatible, digamos, o sea, un capitalismo compatible con un Estado social, con un Estado que garantiza derechos sociales, y los hay. No, lo que pasa es que nosotros lo que vivimos aquí, digamos, es la barbarie, digamos. ¿No? Sí, claro. No, claro. O sea, no tiene nombre esto. Según yo. Nombre tiene. Tiene nombre. Pero no tiene el nombre que se merece, Tito. No tiene el nombre que se merece. Esto es un abuso, digamos. Esto es un atropello, digamos. Esta es la impudicia. Cuando decían que Jaime Guzmán, digamos, tenía una pericia, digamos, constitucionalista, yo le dije, usted confunden la palabra pericia con la palabra impudicia. Esto es una cosa realmente, digamos, que no tiene límite, ¿no? Entonces, obviamente, claro, que si no hacemos esa distinción, claro, ahora, yo no sé si haya que ser respetuoso, pero compatible con un Estado fuerte en que se garantiza, digamos, un estándar de producción de riqueza y un Estado que, a ver, un sistema económico que produce un excedente, pero que ese excedente se lo apropia la sociedad, digamos, ¿no? Se lo apropia el Estado o se lo apropia la democracia. Pero aquí estamos muy lejos. Ustedes saben mejor que yo esto, ¿no es cierto? Y Roberto con toda seguridad, digamos, ¿no? Este país era el único, ¿no es cierto? Eso ha cambiado mínimamente, digamos, ¿no es cierto?
que era más regresivo después de impuestos. Claro. O sea, era más injusto, este país era más desigual después de impuestos. La regla es que todos los países, después de impuestos, disminuyen su desigualdad. Claro. Porque se consideran solo los ingresos autónomos, ¿no es cierto? Bueno, en Chile, claro, si usted considera el IVA, obviamente el IVA es un impuesto regresivo, hace más regresiva, más desigual a la sociedad chilena. Claro. Entonces, no hemos pasado de caballero, por decirlo, digamos, de una manera. Claro. Pero bueno, se puede seguir conversando después. Sí, se puede Pero seguir. mándale saludos a Javier. No, desde luego. Eso es importante. Sí. Muy bien, Tito. Ya, dale. Ya. Ya. Renato, Chao, que estén bien. Gracias. Pedro, Roberto, Chao. Sergio, chao. Chao, que esté bien todo. Y Chao. saludos a la Gracias. familia. Gracias. Chao. Chao. En el caso nuestro terminamos viendo lo que vamos a hacer y podemos seguir al aire sin problema. ¿Qué vamos a hacer durante los días de sábado y domingo? Donde tomamos la determinación de